Modera Gabriel Mesa Nico, gerente de EPS Sura. Bueno, muy buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa. Es un trabajo, un privilegio realmente estar con estos 7, digamos, súper poderosos de la vida, intentando recoger conceptos y recoger información que nos pueda ayudar a todos como a tener un cierre que nos permita estar en paz, por lo menos de haber aprendido, de haber interiorizado, de haber pasado por el cuerpo cosas tan bonitas como las que aprendimos en el día de hoy. Entonces, pues a Jorge Andrés, a Nipun, a Alicia, a Wolfgang, Mauricio, María Adelaida y Aldo, pues mil gracias. Y como tenemos pues poco tiempo, yo quería empezar con una pregunta muy concreta, pero empezar, tal vez no tan concreta, pero empezar, digamos, a abrir como los espacios y que cada uno en 2 minutos sea capaz de sintetizar cómo se imagina un mundo mejor, en el orden que quieran. Pregunta fácil, ¿sí o no? ¿Cómo quieres que empecemos? ¿Sí? Empieza tú. ¿En desorden? ¿Empiezo Sí, yo? Perfecto. ¿Me arriesgo, me tiro? Perfecto. Bueno, es un mundo mejor donde tenemos posibilidades, capacidades de riesgo, equidad, conversación, muchísima alegría. Alegría incluso cuando no la hay. Capacidad de asombro para confrontar, para creernos siempre capaces de crear, de transformar, de seguir construyendo. Perfecto. Nipun, how do you imagine a better world? ¿Cómo te imaginas un mejor mundo? Sí, acabo de dedicar 40 minutos en eso. Sí, pienso que tenemos que pasar de transacciones. Estoy escuchando el español, perdón. Creo que tenemos que movernos de la confianza y creo que tenemos que encontrar un puente de lo interno hacia lo externo. Hemos oído muchas personas hablando de educación, pero ¿qué es esa alineación, ese alineamiento de la cabeza, el cuerpo y el corazón? Incluso si educamos las 3 cosas, no sabemos realmente lo que significa liderar con el corazón, no distinguimos entre simpatía, empatía y compasión, aunque neurológicamente yo puedo claramente decirte la diferencia porque hay 3 partes diferentes del cerebro. Entonces creo que gran parte de esto es un entendimiento espiritual de lo que significa alinear manos, cabeza y corazón. Wolfgang. No quiero imaginar un mejor futuro. Aprendimos ayer de Carlos, aprendimos que el pasado definitivamente se fue, no es real, es solo una historia, y el futuro no existe aún y no sabemos nada al respecto. Entonces yo temo que imaginar un mejor futuro crea muchas ambiciones en el aquí y el ahora, y no sé si mis ambiciones de un mejor mundo afectan a los demás de una manera que les agrade. Entonces, de esta idea creo que creamos muchos problemas en nuestras relaciones. Hicimos un relajamiento maravilloso esta tarde después del almuerzo y creo que eso nos enseña mucho también. Ningún ponente tal vez es el mejor instructor. Y en este momento creo que, por lo menos yo, experimenté mucha satisfacción con el aquí y el ahora y prefiero eso a la imaginación de un mejor futuro. Y Jorge Andrés. Ahí va el micrófono. Pues, bueno, un poco vanidosamente yo diría que un mejor mundo es multisensorial. Es que cuando pensamos que nos enfrentamos a situaciones como la contaminación ambiental, por ejemplo, que en Bogotá la estamos viviendo de manera dramática recientemente, cuando pensamos que la calidad de los alimentos disminuye a veces por la manera como se opera la agricultura, pues eso agrede directamente nuestros sentidos y son los sentidos los que pueden denunciarlo, pero también al denunciarlo pues hay posibilidad de incidir sobre eso, sobre
el olor del aire, sobre la calidad de los sabores de los alimentos, sobre la calidad de los lugares donde nos sentamos o donde podemos disfrutar de ambientes de relajación o de recreación, de la calidad de lo que nos enseñan, de la saturación que nos pueden producir las nuevas tecnologías. Y al final todo eso es un llamado del cuerpo, es como sentarse sobre una puntilla. Hay que hacerle caso a los sentidos en lo que dicen y yo creo que si les hacemos caso podemos pensarnos un mundo mejor. Muchas gracias, Jorge. Aldo. Primero de todo, me gustaría reconocer que este mundo mejor ya lo tenemos. No es el mundo perfecto, pero es un mundo donde ya podemos agradecer y apreciar mucho de lo ya que tenemos. Pero esa es como la base para seguir avanzando. Y es un mundo también donde somos corresponsables. Me gusta la palabra responsabilidad porque tiene en sí mismo dos palabras, que es la habilidad de responder. Y pienso que reconociendo que colectivamente tenemos esta habilidad de responder a cualquier desafío grandes, globales que tenemos hoy, es como la premisa y la actitud que podemos tener juntos para seguir construyendo un mundo mejor. Perfecto. María Alicia. Para mí todo el asunto reside en el nivel de conciencia. Y creo que el mundo ya es perfecto, pero nosotros somos los que no estamos siendo capaces de manifestar esa perfección. Creo que el mundo o el esfuerzo que se hizo en esta creación, de que nos hubieran dividido en tantas partecitas que somos cada uno de nosotros, debe tener el sentido de que cada uno de nosotros debe manifestar aquello a lo que vino a manifestar. Como si fuéramos instrumentos de una enorme orquesta que debe funcionar de la manera perfecta cuando cada uno de nosotros estemos ubicados, gracias a nuestra conciencia, en ese espacio de felicidad que es un resultado de un estado de conciencia. Perfecto. Mauricio. Muero de ganas de oír tu respuesta. ¿Cómo? Neuropsiquiátrica. No, nada de neuro, no. Yo pienso firmemente que la realidad en su esencia tiene una estructura de la cual uno se puede alinear con ella o desviarse de ella. Yo soy muy optimista. Yo creo que si ponemos la felicidad y el sufrimiento como dos antagónicos, son dos antagónicos que no son realmente ciertos. ¿A qué me refiero yo? Yo pienso que la infelicidad, el sufrimiento, siempre tiene una causa. Yo pienso que la felicidad no tiene causa. Yo pienso que la felicidad, la plenitud, hace parte de la esencia de la realidad. ¿Por qué no la sentimos? Porque nos cuesta trabajo alinearnos con esa esencia. Nuestro ser tiene dos ¿cómo lo llamaría? Dos expresiones, una que es más externa, que está hecha para navegar el día a día, pero nos podemos confundir, podemos pensar que esa parte externa es realmente nuestra naturaleza esencial, ¿cierto? Si vivimos desde esa parte externa, las prioridades son acumulación y controlar. Para mí, controlarlo todo, acumular para mí. Si me muevo desde mi interior, eso desaparece, ¿cierto? Lo que queda es conciencia. Yo creo que conciencia, como alguien decía ayer, es atención, porque la atención es algo que se despliega hacia lo que yo amo, ¿cierto? Yo pienso que el ser interior es amor, básicamente, y no hay nada lo produce, esa es su esencia. Perfecto, y como pueden ver, pues son 7 respuestas totalmente distintas, que era parte de lo que quería, y para que la dinámica funcione, si están de acuerdo, pues pienso irles haciendo preguntas, digamos, a alguien dirigidas, pero si alguien más quiere agregar o responder, pues igual las pueden responder todos. Yo quisiera que fuéramos mostrando un par de diapositivas que tenemos, si se pueden proyectar aquí, ustedes las pueden ver. Este es del capitalismo consciente, que dice: quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y yo creo que realmente sí vivimos un tiempo, pues un momento privilegiado. Y quise traer esta reflexión. Dice la lógica del caracol, y dice que el caracol lentamente va construyendo su concha,
¿cierto? Y la hace pues metódicamente, pero exactamente, y si el caracol se desfasara y hiciera una vuelta más de la que necesita, la concha le quedaría 16 veces más grande de lo que realmente el caracol requiere, y se moriría porque no es capaz de arrastrarla. Entonces yo pensaba que en la reflexión, digamos, de todo lo que vimos hoy, una constante es que nos hemos contado la historia equivocada de los seres humanos, y que la historia equivocada es que necesitamos mucho. Como tú decías ahorita, Mauricio, acumulación y controlar, y que necesitamos controlar para poder acumular, y la pregunta realmente pues va dirigida precisamente a Mauricio en este momento, y es ¿por qué nos hemos contado la historia equivocada? ¿Y qué tenemos que hacer para como sociedad, y después ya pues empezamos a hablar de educación, empezar digamos a pelear contra el miedo? ¿Y qué papel tiene el miedo en nuestra sociedad actual como digamos un catalizador de todas las actividades que tenemos? O si alguien más pues igual quiere contestarlo, porque sé que es una pregunta digamos compleja con muchas vueltas, pero y queda espacio para que todos hablemos. También puede decir, me repite la pregunta, que no soy capaz de repetirla. No, es una pregunta interesante. O sea, yo sigo pensando, y es el área que yo trabajo desde mis investigaciones, que tiene que ver con el área de la identificación. Identificación es equivocar mi ser con algo que no es, ¿cierto? Eso es lo que es identificación, es crear una relación de identidad con algo que no pertenece a mi ser, ¿cierto? Pero creerme el cuento y creer que, claro, yo soy esa silla, entonces sí, crear una relación de identidad con esa silla, y si alguien ataca esa silla, si alguien insulta esa silla, yo me siento atacado y hay liberación de adrenalina en mi cuerpo. Entonces yo pienso, cuando yo hablo de lo que les hablaba esta mañana, yo no tengo cara desde mi fenomenología, o sea, yo desde mi experiencia interior soy transparente, soy capacidad para recibirlos a todos ustedes. Yo observo a los niños y ¿ustedes han observado alguna vez un niño se te puede quedar mirando así y no se siente incómodo, ¿se entiendes? Uno no es capaz de mirar a alguien así porque inmediatamente uno se va a tercera persona, ¿cierto? Esto se está volviendo después, tengo que mirar por otro lado, ya me estoy observando en tercera persona. Pero yo observo los niños y yo digo, los niños habitan desde esa plenitud de recibir el mundo, ¿cierto? Pero en algún momento sí comienza un adoctrinamiento, ¿cierto? Mira cómo quedaste lindo en la foto, mi amor, mira, no, límpiate, ¿se entiende? Lentamente te empiezan a invitar, a seducir, a construir una imagen, ¿cierto? A construir una imagen, tienes que ser, ¿qué te pasó con tus calificaciones? Tienes que ir a esto, no, ¿cómo vas a estudiar esta carrera? Tienes que estudiar esto otro. Empieza todo un programa de, cuando hablan del proyecto de vida, ¿cierto? A mí me parece curioso, uno va a una entrevista de trabajo, ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Pues a mí me hacen esa pregunta, yo digo, no tengo ni idea, pues yo a duras penas sé que estoy aquí en este momento, pero obviamente si yo contesto así en una entrevista de trabajo, nadie me va a dar el trabajo, a uno lo premian por habitarse en tercera persona, ¿cierto? Por construir un guión que es aplaudido por todo el mundo, ¿cierto? Entonces yo pienso que vamos asumiendo un guión que otros nos plantean, lo vamos incorporando, y ese guión es una trampa. Cuando menos lo pensamos, ¿sí? Como decía la caricatura, a mí me gusta mucho una caricatura que es una escalera recostada contra un muro, alguien después de toda una vida subiendo eslabón tras eslabón, y de pronto se da cuenta que la escalera que está subiendo está recostada contra el muro equivocado. Ay, fue madre, era allá, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso ocurre cuando uno lo adoctrinan a que uno incorpore un guión, ¿cierto? Un guión que la sociedad muy lentamente, muy subliminalmente le va metiendo a uno, y uno se identifica con ese guión. Sí, el resultado es catástrofe total, ¿cierto? A menos que despierte uno a tiempo para pasarse para el otro muro. Sí, yo quiero preguntarle a María Laida cómo, si puede usar la palabra vacunar los niños contra el miedo en el sistema educativo o en la educación, y cuál será el antídoto, y
Y de hecho, a Jorge Andrés quiero también como preguntarle en esta misma línea, porque yo siempre he pensado cómo será el mundo sin poder ver los colores, y debe ser muy interesante porque, como decías tú, se desarrollan sentidos que no sabemos, pero también como niño, ¿cómo crees tú que era el miedo distinto a un niño que no puede ver de un niño, por ejemplo, que puede ver? ¿Y cómo podría eso darnos luces de cómo podemos dar la seguridad a alguien que está creciendo de que es el amor y no el miedo? Entonces, María Adelaida o Jorge, el que quiera empezar. Bueno, pues muy bien, ahí respondo con una de esas anécdotas de infancia. Cuenta la leyenda que alguna vez cerca de Bogotá pues hay una ciudad que se llama Girardot, y Girardot es una ciudad donde la gente va a pasar fines de semana o vacaciones, donde hay piscinas, donde hace calor, y en uno de esos lugares está un hotel que se llama el Hotel Bachué, y había una piscina con trampolín. Entonces mi mamá me describió y me dijo, hay una piscina con un trampolín. ¿Y qué es un trampolín? Bueno, pues un trampolín es algo así como una especie de tarima muy alta, donde tú te subes por una escalera, tienes una tabla ya en la parte más alta y te puedes lanzar al agua desde ahí. Yo, buenísimo, yo me quiero tirar desde allá. Tendríamos que decir que ojos que no ven, corazón que no siente, que fue lo mismo que dije esta mañana. Y entonces, efectivamente, me subí, me lancé. Yo creo que yo no sabía nadar muy bien en esa época y, sin embargo, caí al agua y la misma presión del agua hacía que saliera a la superficie, entonces salió uno medio ahogado, así como... Buenísimo. Y entonces me lancé muchas veces de esa misma manera, y al final del día, cuando nos sentamos a comer en el restaurante del hotel, se acercó una señora a donde estaba mi madre y le dijo, ¿usted es la mamá del niño ciego? Y entonces ella le dijo, sí, claro, por supuesto, soy yo. Y le dice, usted es una irresponsable. ¿Cómo se le ocurre dejarlo lanzarse desde allá arriba? Y entonces mi madre le dijo, pues porque la piscina tenía agua, si no tuviera agua no tendría sentido. Entonces, eso es más o menos creo que la lógica del asunto, ¿no? Creo que el problema del miedo es que pues siempre hay algo de desconocimiento detrás del miedo, digamos. Hay algo que no se sabe qué es, pero también es la manera como se introduce ese desconocimiento. Porque, pues sí, en sentido estricto, una descripción del trampolín y de la piscina no es suficiente para que uno pierda el miedo si le diera miedo, pero en realidad la idea estaba tan bien vendida, ¿no? Que uno se subía allá y se lanzaba y caía al agua y qué tan chévere. Que entonces uno podía lanzarse y efectivamente no sentir miedo, incluso no saber de otro tipo de dificultades que podían estar implicadas allí. Eso por un lado. Y en cuanto al tema de los colores, pues como perdí la vista tan temprano, el asunto con los colores siempre ha sido formal. Pues casualmente también mi madre es pintora y ella pues me hablaba mucho de los colores, pero al final, digamos, no llega a proyectar la sensación de color, sino simplemente hay una especie de escala formal donde a uno le pueden contar que existen distintos tipos de verde, por ejemplo. Entonces está el verde militar, el verde limón, el verde loro, el verde esmeralda, ¿no? Y puede haber una lista larga así de colores que uno pueda asociar a objetos conocidos, pero que no necesariamente pues, van a permitirle a uno imaginar o tener una sensación de color verde en la cabeza. Entonces, creo que esa es una forma muy específica de haber vivido ese tipo de cosas, muy propia, digamos, de mi vida. Creo que otras personas ciegas lo habrán experimentado de maneras distintas. Y habrá algunas que no tienen ninguna necesidad de relacionarse con el color ni siquiera formalmente. Pero esa posibilidad de vincularse al color, pues es también la posibilidad de vivir de una manera más común a todas las personas, a partir de la relación que se tiene con los colores y la posibilidad de emplear los colores que hacen parte de nuestro lenguaje y nuestra vida cotidiana como de una forma tan integrada. Perfecto. María Adelaida. Muchas gracias. Hablando del miedo, es hasta miedoso estar acá con todo este grupo. Es un honor, la verdad. Pienso que miedo es una de las cosas que nosotros más vivimos en la infancia. Y quiero acá conectarme contigo, Mauricio, también, y con los padres de familia. Tenemos miedo a
que nuestros niños no sean como nosotros queremos que sean. Entonces empezamos a llenarlos de una cantidad de tareas. O sea, necesitamos que los niños aprendan a escribir, que mi hijo sea el que se sabe de la A a la Z. Empezamos a rotular a nuestros niños porque es el que más colores sabe, es el que empieza a realmente saber cuál es el verde limón frente al verde sapo. Necesitamos que el niño corra y no se caiga, necesitamos que el niño haga muchas actividades, porque tiene que aprender mucho a toda hora. Entonces, creo que es cosa frenética, porque el niño tiene que ser el mejor por competir entre un padre y otro, incluso nos pasa también como maestros. Mis niños tienen que ser los mejores, pero entonces tenemos que definir qué es lo que realmente estamos ofreciéndoles a ellos como oportunidades para aprender y cuál es ese miedo que tenemos, cuál es esa carrera que tenemos, cuáles esos retos en los que tenemos que estar a toda hora llenos de cosas y de actividades, porque no queremos dejar ser al niño. Porque creo que lo que nos da es un pánico horrible de dejarlo ser. Necesito controlar, necesito poder manejar todas las situaciones. Y además de eso, necesito que el niño sea como yo creo que tiene que ser. Pero entonces, ¿cuál es ese sentido? Y ahí es cuando necesitamos, creo, también para vacunar ese miedo, es ver que hay otra imagen del aprendizaje que confía, ¿sí? Quiero conectarme contigo, es la confianza, es confiar en el dejar ser, en el poder entender que cuando construimos esa relación empática y de confianza, entonces el miedo es parte de nosotros mismos y nos deja arriesgarnos. Y nosotros necesitamos que como padres y también como niños nos arriesguemos. ¿A qué? A conocernos, a ver cómo nos enfrentamos a pintar sin ver. A ver cómo también entonces encontramos el sentido de la vida y de las cosas, más que tener que mecanizar procesos, aprenderlos, ¿sí? Es preguntarnos. Y yo creo que es también entender el derecho a tener miedo, porque los niños y nosotros los adultos los tenemos. Pero entonces cuando los entendemos y generamos espacios de confianza y de empoderamiento, esos miedos nos inducen a tomar esos riesgos y de esos riesgos cometemos errores, nos frustramos y toleramos, ¿sí? Esa frustración, y además de eso aprendemos a resolverlos. Alicia, tú dijiste ahorita que no pensar es más poderoso que pensar, pues que parte, o por lo menos entendí que parte de tu aprendizaje en todo este camino, y cómo pudiéramos, digamos, en la sociedad hoy utilizar ese no pensar precisamente para poder fluir, como decía Nipun, y cómo ese fluir, como tú contabas también que no tenían la plata para esto, aquello y aparecía, nos sirve para educar a nuestros hijos sin miedo. Sí, a ver, yo creo que el miedo es primero una imaginación negativa de algo que no ha sucedido y que uno se imagina que puede llegar a suceder, y que cuando uno logra, bueno, eso en cuanto al miedo, en cuanto al no pensar, eso tiene que ser una experiencia, porque en el estado evolutivo, en el punto en que está la evolución en este momento, nosotros somos unos seres mentales. En la mayoría, digamos, del tiempo nuestro, la conciencia, que finalmente es una sola, pero que está utilizando distintos instrumentos, la conciencia puede usar el cuerpo, puede usar las emociones, puede usar la mente,
esa conciencia está acostumbrada a estar ubicada en la mente. Y en la mente y a veces en las emociones, como ayer nos contabas tú acerca de los matrimonios. Pero la mente tiene muchos niveles y lograr entrar en niveles superiores de la mente hace que, por ejemplo, aparezca una mente completamente distinta que no piensa, pero que intuye y que sabe. La razón no puede explicar qué es lo que pasa. Tú no sabes qué es lo que pasa, por qué tienes que hacer algo, porque no lo puedes explicar mentalmente, pero hay algo en ti que te dice, haz esto. Esas son experiencias que todos hemos tenido, pero que cada vez se van a ir instaurando más en nosotros como seres humanos, porque el nivel de conciencia nuestro va a ir creciendo. Entonces, esa experiencia de no pensar puede ser muy asustadora, porque uno está acostumbrado a estar agarrado ahí y a sentir que es mi cabeza la que me va a permitir vivir, estar bien, protegerme, etc. Es todo un ejercicio, pero yo siento que cada vez más se le está dando valor a lo intuitivo, aún en las empresas. La gente que es intuitiva se mueve de otra manera. Ya la mente como que quedó atrapada en ella misma, en cierta medida, la mente, digamos, normal del ser humano. Wolfgang, tú hoy nos hablabas de muchas, digamos, como la paz que cada uno tiene consigo, o la paz como individual, por lo menos entendí yo, pero también hablabas como de las, digamos, dimensiones o las capas de las relaciones, que lo mencionaste muy rápido, mental y de la sociedad, o transpersonal, o epicéntrico como cósmico, o comunitario, o sexual familiar. Pero yo siento que parte de lo que nos sucede, juntando, digamos, los puntos como sociedad hoy, que nos hemos desconectado del yo, del medio ambiente, y es lo que sale en esta gráfica. Jorge, te la resumo, es una gráfica donde salen dos imágenes. En una dice ego y sale el hombre en el centro y todos los animales y la naturaleza alrededor, y en la otra dice naturaleza y salen, digamos, todos los animales en un círculo y el hombre como uno más de ellos. Entonces también la pregunta es, con tu experiencia en la Universidad de Paz y todos los años que llevas, ¿qué tanto contribuye la falta de encontrar esa paz propia, no ser capaz de quererme a mí mismo, no ser capaz de estar en equilibrio con la naturaleza y de tener la humildad de saber que somos pasajeros y que simplemente somos uno más en una cadena? In the chain. Sí, me encantaría primero estar en desacuerdo por acá y después volver a la pregunta. No creo que el miedo sea generalmente algo negativo, ¿cierto? Nosotros como seres humanos estamos equipados con este potencial y hay situaciones en las que puede ser útil, ¿cierto? Cuando me encuentro con un león o con una culebra, estoy en una situación peligrosa y el miedo me ayuda instintivamente a sobrevivir, me ayuda a reaccionar adecuadamente. Así que no podríamos llamar eso negativo, ¿cierto? Nos siente bien, pero no es negativo en sí mismo. Y eso luego me lleva en parte a responder tu pregunta. Creo que debemos de distinguir entre el miedo como una sensación que está relacionada directamente al aquí y a la ahora y a lo que nos rodea y los impulsos que recibe lo que me rodea. Y creo que también debe ser un poco filosófico. Si tomamos esta frase famosa, ergo sum, donde digo yo creo, por lo tanto soy. ¿Y esto qué hace? Esto es un giro gramatical de nuestra imaginación. Y aquí vengo a tu pregunta. Cuando yo digo que yo puedo volar a Colombia, se tiene una idea de que aquí puede haber un sujeto que puede hacer algo y la acción, pues lógicamente, es volar. Pero si decimos que estamos pensando, obtenemos otra lógica y otro entendimiento del mundo, porque debemos de preguntarnos si es cierto que yo soy porque yo pienso. Entonces, generalmente podemos
también generar otras cosas, ¿cierto? El pensar me crea a mí. Y si este es el caso, y si está relacionado al miedo, entonces debemos preguntarnos primero, ¿quién piensa? Si no soy yo el que crea el pensamiento, sino que el pensamiento me crea, entonces es probablemente el aspecto relacional de la tipología humana que crea esa noción del mí mismo, y a la misma manera significa que nosotros incluimos el ideal del yo más el mundo dentro de este acto del pensamiento. Y por lo tanto, si hablamos del miedo, el miedo es creado por nuestra imaginación del mundo. Así que no puedo estar felizmente asustado de todo, porque eso se crea en mi imaginación. Y creo que ya lo he mencionado. Cuando yo vine, se me ha preguntado varias veces, ¿no crees que Colombia es un lugar muy peligroso? ¿Qué es Colombia? ¿Cómo así? Sí, yo puedo crear a ese Colombia imaginado en mi mente que me da todas las razones para estar súper asustado. Pero en el acá y el ahora, si esto es Colombia, si ustedes, las personas que están dentro de este auditorio, si ustedes son los colombianos, si ustedes forman al Colombia, y conozco también algunas otras personas por fuera, pues entonces no hay razón para tener miedo. Yo no siento peligro. Así que el punto es que siempre es de esta creación del ser y del mundo que nos rodea. Y creo que con frecuencia esta gramática a veces nos puede volver prisioneros y nos da esa noción del miedo y del peligro y del negativo y del positivo. Y podría entrar a la parte filosófica de cómo nos hacemos preguntas, si algo es bueno o es malo. Pero esto es diabólico. Es separar nuestras percepciones del mundo. Por lo tanto, siempre trato de rehusar eso dentro del ideal de un mejor mundo, porque no sé qué es. Y puedo imaginarme a veces que las cosas están peores. Pero para volver a darte un tipo de respuesta, si vamos a estas capas de la existencia, todos nos dan la oportunidad de fallar, lo que significa que yo puedo fallar físicamente, puedo fallar dentro de mis relaciones sexuales o familiares y en mis actitudes, puedo fallar emocionalmente, puedo fallar en mi comunidad, que es una necesidad humana de pertenecer a una comunidad, puedo fallar con mi imaginación, con los aspectos sociales y mentales que me imagino, y por supuesto puedo fallar también espiritualmente, pero a la misma vez todas estas capas me dan la oportunidad de balancear mi existencia. Así que cuando siento o cuando me siento incómodo, puedo ir al aspecto de esa capa que está desbalanceado y que me da esa sensación de incomodidad, lo puedo balancear y así balancear toda mi existencia. En mis relaciones también se puede expresar frente a los que están alrededor mío, porque no puedo hacerlo sin el otro. Aldo, nos enseñaste que en el primer nivel de escucha pues, tenemos los hábitos de los juicios, en el segundo nivel observamos la diferencia, en el tercer nivel logramos una conexión emocional y en el cuarto tenemos la escucha generativa. Tenemos un amigo en común, David Escobar, que en alguna columna del Colombiano decía: hemos aprendido a escuchar con amor, hablando sobre el poder infinito que hay en el corazón y la mente de nuestros niños. Y la pregunta para Aldo y para Nipun es si para el cuarto nivel de escucha, que es cuando tú lo hiciste también, digamos, representado, se requiere amor. Sí. Ah, bueno, gracias. Yo diría que la escucha generativa es amor y genera amor. Tiene el amor como fuente y el amor como producto, como fruto. Y pienso que... Como un círculo. Sí, que se alimenta y que se manifiesta. Además no es el amor que llega desde un corazón individual, sino que es colectivo. Es un campo, si quieres. Okay. Y pienso que por eso también se necesitan todos los otros niveles. Se necesita desarrollar todos los otros niveles, ¿sí? No siempre es necesario
tampoco estar en la escucha generativa todos los momentos, ni es verdad que solamente la escucha generativa es amor. Yo pienso que también cuando uno abre la ventana de su propio mundo hacia afuera, cuando uno se conecta emocionalmente con el otro, todo eso se mueve desde el amor. Pero la escucha es un acto de amor. Nipuni, la pregunta es si realmente para lograr lo que tú lograste y los cambios, digamos, en la sociedad, se requiere escuchar al otro de una manera distinta, pero escucharse a mí mismo y sobre todo amarse a sí mismo. ¿Y cómo cambia la capacidad de amarte a ti mismo cuando haces esos actos generosos simplemente porque sí? Me gusta que me lo preguntaste en español. Sí. Voy a contar una historia. Estuve en un grupo de personas que tenían capacidades diferentes. Era un retiro de más o menos 40 personas. Decidimos tomar un café. Y hubo personas que, habían personas que, ciegas, sordas, autistas, personas con diferentes habilidades. Y también incluyendo nosotros que no teníamos incapacidades físicas diferentes. Dijimos, vamos a tomar café, regresamos en 15 minutos, solo una regla, y es que todos vamos a taparnos los ojos. Yo nunca había tenido esa experiencia. Otras personas no habían tenido esa experiencia. Inicialmente todos estaban pensando, oh por Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Habían personas en sillas de rueda. Era una situación compleja y no lo planeamos, simplemente dijimos todos con los ojos vendados. Veremos qué sucede. Y sucedió algo impresionante. De hecho, sin planearla, una chica ciega levanta la mano y dice, no, ustedes no saben lo que es estar ciego, pero yo sí lo sé, entonces yo voy a liderar lo que debemos hacer. Y todos comenzaron a hablar, todos cójanse de las manos, porque si salen solos y tratan de regresar, es imposible. En 15 minutos no lo van a lograr porque no tienen experiencia. Pero habemos 4 personas ciegos que sabemos hacer esto. Entonces tengámonos las manos y todos nos cogimos de las manos y salimos y nos acercábamos a las rampas y ellos decían pasos, pasos, vamos a subir, vamos a bajar, y no teníamos micrófonos, era de persona a persona la comunicación, y fuimos por nuestro café y regresamos. Y lo que me impresionó y por lo que eso me pareció inspirador es que fue totalmente sin planearse, fue espontáneo. Y lo que creo que tenemos que oír y entender es que en cada momento todos estamos oyendo, estamos escuchando, pero ¿qué estamos escuchando? Y gran parte de lo que estamos escuchando, porque hay diferentes dimensiones de información llegando a nosotros en cada momento, y lo que escuchamos depende de quién somos. De medida que pasamos de ese centro a de pronto la tercera persona, o tal vez hay más perspectivas más allá de eso, a medida que creces a nivel espiritual, pero creo que entramos en un campo colectivo, y ese campo colectivo es, si oímos a todos los sabios del mundo, no creo que haya ciencia que lo soporte, aunque tal vez haya alguna ciencia evolutiva al respecto, pero sí nos dice que por naturaleza somos amables, somos bondadosos. Así que es salirnos de esa perspectiva de primera persona hasta la tercera y más allá para contactar o escuchar este campo. Y diferentes personas tal vez han tenido diferentes experiencias para entender esto, cómo nos informa. Necesitamos entender qué es lo que está, qué es lo que emerge en el sentido colectivo, y es algo que a menudo no enseñamos. Ahora me decías que hablar un poquito de la parte neurobiológica, y tú me haces pensar en algo, y yo pienso, una de las cosas que a mí me parecen maravillosas es cómo estos principios tan elevados están inscritos en la materia de la cual nosotros estamos hechos. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho en psiconeuroinmunología, que es la relación que existe entre la mente, el psiquismo, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Entonces, en este momento se está hablando de que... O sea, para traducir, si uno está deprimido, le dan infecciones. Exacto.
Pero lo que se está encontrando, se está hablando ahora mucho, es se puede medir en el cuerpo de una persona el nivel de inflamación que hay. Hay moléculas que se pueden medir en un examen de sangre y que le dicen a uno qué tan inflamado está tu cuerpo. No la rodilla, sino tu cuerpo en general. Y en este momento se ha visto que tener mayor nivel de inflamación en el cuerpo predispone a una cantidad enorme de enfermedades, ¿cierto? Ahora, quiero hablar de un estudio que recientemente se hizo en Los Ángeles, en la UCLA. Hay un centro de psiconeuroinmunología y básicamente cogieron personas que se decían sentir muy felices. El investigador, que es Steve Cole, uno de los psiconeuroinmunólogos más importantes que hay en este momento, él diferenció, ok, todos ustedes se sienten muy felices, pero yo voy a diferenciar dos tipos de felicidad. Hay un tipo de felicidad que se llama felicidad hedónica. Es la felicidad que yo siento cuando me produzco placer de algún tipo, viajando, comiendo rico o dándome placeres, básicamente, pues se llama hedónica. Y hay un segundo tipo de felicidad que se llama eudaimónica. Eu en griego es bien y daimón, de donde viene la palabra demonio. En realidad Aristóteles la utiliza para hablar casi como del alma, ¿cierto? Eudaimón es tener una buena relación como con el interior, con el alma. Entonces se habla de dos tipos de felicidad o de bienestar, hedónico y eudaimónico. ¿Qué es felicidad eudaimónica? Es una sensación de bienestar que viene del servicio. Es la plenitud de servirle a otros, de contribuir. Entonces, en estos estudios, cuando llevan al escáner a los felices hedónicos y a los felices eudaimónicos para ver si el cerebro está activando áreas diferentes, dicen, no, exactamente igual, las mismas áreas de placer en el cerebro se están activando. Entonces, mirar los escáneres, mirar la actividad cerebral de los dos, no nos permite diferenciar a los dos. Pero, cuando medimos niveles de inflamación en el cuerpo, ahí es donde aparece lo interesante. Las personas con felicidad hedónica tienen altos niveles de inflamación en el cuerpo. Las personas que se llaman felices eudaimónicas tienen niveles muy bajitos. Es como si de alguna manera en nuestro DNA está inscrito que nosotros tenemos que servir, que dar. Es lo mismo, hoy en día la cantidad de investigaciones que hay mostrando que el ejercicio es bueno para el cuerpo es incontrovertible y todos nosotros, o yo no sé cuántos aquí, yo predeciría que muchos se levantan a las 3, 5 de la mañana para el gimnasio, porque hay evidencia científica que demuestra que hacer ejercicio es bueno para el cuerpo. Pues hay evidencia científica igual de robusta que una vida de servicio, de dar, es igual o más benéfica que el ejercicio, ¿cierto? Pero nadie lo hace, es interesante. O sea, otro estudio reciente, cogen una población en Estados Unidos, 1,000 personas, y les dicen, el último año, ¿qué tanto estrés tuviste? La persona dice, sí, mucho estrés de salud, financiero, bla, bla, bla. Segunda pregunta, el año pasado, ¿cuánto tiempo pasaste tú ayudándole a otra persona, dándole algo a alguien? Listo, este estudio hizo estas dos preguntas, a estas personas las siguen 8 años. Luego de 8 años averiguan quiénes se murieron. En estos 8 años, quiénes se murieron. Y encontraron que hay una relación muy estrecha, que ya se ha observado antes, que el estrés mata. Eso es incontrovertible, el estrés lo mata a uno. Las personas que dijeron haber tenido estrés muy alto, el 35% de ellas estaban muertas en los siguientes 8 años. Pero, esta es la sorpresa, los que dijeron... ¿Qué estrés? Haber hecho cosas buenas, las personas que dijeron, yo sí he pasado tiempo haciendo cosas por otras personas, el efecto negativo del estrés, cero. Incluso personas que dijeron tener niveles altísimos de estrés. El antídoto. Pero, exacto, habían hecho actividades por otros, se comportaron igual que los que decían, no, cero estrés. O sea, exactamente, el dar... protege. ¿Eso de dónde viene? Es una sabiduría que está inscrita en nuestro cuerpo, en las células. A mí me parece eso increíble. No hay que acudir a conceptos morales o divinos elevadísimos. Eso está inscrito en el DNA. Para mí eso es una cosa fascinante. Y quiero conectar eso con esta diapositiva que dice, de hecho aprovecho para darles una cuña. A mí me gusta leer, no tengo mucho tiempo de leer, pero descubrí dos cosas. Descubrí aplicaciones que leen PDFs.
Entonces yo, por ejemplo, decía, me tengo que leer la encíclica del Papa al cuidado de la casa común. Yo soy poco religioso, pero me parece un documento importante. Ustedes buscan esas aplicaciones y se la leen cuando van en el carro y la pueden poner a la velocidad que quieran, entonces, o más lento. Entonces se llama PDF Readers. Esto lo leí así, ¿cierto? Dice, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. No habrá una nueva relación con la naturaleza, sino un nuevo ser humano. No habrá una ecología, sino una nueva antropología, una adecuada antropología. Y el deterioro ético y cultural acompaña el deterioro ecológico. Y es precisamente cuando hablabas de la psicopatía, el narcisismo, el maquiavelismo, la triada oscura, que a todos se nos va a aparecer por la noche, pero es precisamente qué tanto nos estamos alejando de la capacidad de vivir simples y qué tanto la experiencia que tuvo María Alicia y que tuvo Nipun, que ha tenido cada uno de nosotros, nos ha mostrado que quizás, por ejemplo, la sociedad modelo, nosotros la sociedad americana, pero que es la que más se está alejando de ese equilibrio que necesitamos, y cómo en Colombia tenemos que ser capaces de prevenirlo. Entonces, vuelvo a decir, por ejemplo, nuestros niños, cómo podemos todos los días simplemente educarlos en que no tienen que tener, y no sé cuál es el camino. ¿Qué opinan ustedes? Eso es como para María Laida, ¿no? Sí, gracias. Pues pienso que preguntémonos una cosa que vimos en las diapositivas, y es el juego con las llantas. Nosotros, cuando pensamos en la crianza de nuestros niños, en la educación de nuestros niños, pensamos en que hay que llenarlos de recursos, de materiales, de juguetes. Y muchas veces incluso premiamos con juguetes, o ganamos el amor con juguetes, o con muchas cosas, ¿sí? Pensamos que la calidad del tiempo que dedicamos puede estar también subsanada con una cantidad de cosas que también le doy a los niños. Y que si yo necesito que los niños jueguen y se entretengan mucho y pasen muy rico, pues necesito muchísimas cosas. Me encanta que traigas ese concepto de la simplicidad, porque sí pienso que mientras menos hay más, y que nosotros logramos lo máximo con lo mínimo. Cuando tú le das un juguete a un niño, cuando cumple años, y el juguete está dentro de una caja, el niño le saca un gusto enorme a la caja. Puede ser que el juguete, como es acción y reacción, hunde un botón, sale, responde, mientras que la caja es un material abierto que le propone al niño crear y resignificar ese mismo material. Yo creo que cuando hay pocas cosas, cuando hay cosas que incluso son simples, se vuelven abiertas. Empiezan a generar otro tipo de oportunidades para la resignificación y para la producción de nuevas historias y de nuevas narrativas. Creo que en la vida misma de nosotros, cuando la compartimos con los niños, la complejizamos mucho o la complicamos mucho más que complejizarla, ¿sí? Pensamos que hay que ir y conseguir entornos, buscar cosas, mientras que en una interacción sencilla, intencionada, honesta, hay una cantidad de cosas que potencian el desarrollo y que detonan alegrías, que detonan amores, conexiones, relaciones y aprendizajes. Yo quisiera que nos pusieran esta diapositiva, y ya creo que Aldo quiere hablar, le vi ahí como o tal vez no. Y este me pareció el aprendizaje más importante de ese documento que les digo, el cuidado de la casa común, y dice: la responsabilidad social de los consumidores. Comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Es decir,
no lo compro porque tengo la plata y me da la gana, porque es que es mi plata, sino realmente lo necesito y hace parte, digamos, dentro de la gran ecuación pues de la vida y del universo. Y esta pregunta, nos quedan 15 minutos, quisiera que la respondiéramos todos, empezando por Jorge. ¿Qué es pobreza? Y empiezo contando una historia. Yo estuve en la Sierra Nevada con Aldo hace tal vez unos 4 meses y me sorprendí de ver los niños arhuacos y que realmente con otro amigo decíamos, al principio hace años yo había dicho, qué pobreza, y yo hoy decía, qué pobreza la de nosotros. De verdad, mirando a los niños, yo decía, qué pobreza la de nosotros que necesitamos tantas cosas. ¿Qué es pobreza para cada uno de ustedes? Esa pregunta me emociona muchísimo, Gabriel, porque yo tengo un pie puesto en 2 lugares que tienen mucho que ver con el asunto. Uno es, yo soy antropólogo, pero luego estudié economía. Y entonces era muy contradictorio que uno, pues digamos, en la antropología asume que una cultura siempre tiene lo que necesita y que puede haber un grupo que viva desnudo en la selva amazónica, pero ahí está todo lo que necesita. Y por el otro lado, cuando estudia una economía, pues se encuentra con los indicadores y el NBI y las mediciones de todas las índoles y de todas las pelambres y, pues en general, maneras de medir la pobreza, incluso a veces para darse palmaditas en la espalda y decir que el desarrollo está produciendo buenos efectos. Entonces, al final, por supuesto, teniendo un pie en cada parte, uno tiene que decidir qué va a ser pobreza para uno y en qué términos va a entender la pobreza. Y yo sí creo que el concepto de bienestar resulta mucho más efectivo que el pensar en términos de la pobreza. O sea, uno puede estar bien, como en la leyenda esa de, creo que hace parte de Las Mil y Una Noches, o un relato árabe donde hay un rey que necesita para curarse ponerse la camisa de un hombre feliz y envía una cantidad de emisarios por todo el reino para que le consigan la camisa del hombre feliz, con tan mala suerte que descubren que el hombre feliz vive en una cueva y que no tiene camisa, ¿no? Esa es una posibilidad, digamos, es la opción de estar bien con lo que se tiene. Pero definitivamente hay momentos en que se descubren ciertas necesidades y hay necesidad de encontrar la manera de satisfacer esas necesidades. Entonces, la pobreza viene siendo fundamentalmente la imposibilidad de obtener lo que se requiere. Y lo que se requiere tiene la característica específica de unas búsquedas propias. Entonces sí, Mozart sin piano hubiera sido pobre, ¿sí? Y no quiere decir que todos necesitemos un piano en la casa, pero Mozart sí. Entonces, ese tipo de posibilidades de acceso a lo que se requiere, a que se tenga la disponibilidad de acceder a estas formas, pues es lo que podríamos entender como pobreza. Y es casi llevarla al nivel individual, pero también al nivel de la construcción de las propias necesidades. Y así como existe quien no necesita camisa, pues habrá quien necesite la camisa porque tiene alergia al entorno o porque, bueno, cualquier razón que podamos justificar para que requiera de esa camisa. Si te emociona la pregunta, a mí me emocionó tu respuesta. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. A while back when I had hair, Hace un tiempo, cuando tenía cabello, I went on a walking pilgrimage across India with my wife, salía a caminar and we ate whatever food was offered and en slept India, wherever place was comíamos lo que offered. se nos ofreciera y dormimos donde Those who had the se nos least ofrecieran. Y los always que gave the tenían most. menos siempre And daban we más. see this research after research, but that's Y usually on vemos financial esto wealth, en but even in investigaciones other incluso. forms of wealth. Esto normalmente And if it esto se takes refleja giving to en la be riqueza happy, financiera y then en the otras formas conclusion también. for Y si a para person ser like me felices was hay very que dar, clear, make sure you don't entonces la accumulate conclusión anything. para una persona como yo So es if 15, asegurarnos de 20 que years no later I have acumulamos nada. accumulated either a lot of 15, 20 años knowledge or a lot of después, si fame he or a lot of acumulado power or mucho a lot of money, conocimiento o mucho then fama o mucho it poder doesn't o dinero, suit my logic. But pues on that no pilgrimage, what cabe was en really mi lógica, interesting pero was that a lot of en ese people would come camino up to us fue and interesante say, que look, muchas you have personas such se a nos bright acercaban y future, you decían, can do mira, so many things, what are you tienes un doing futuro here? tan brillante, And we puedes said, we're hacer trying to tantas practice cosas, ¿qué giving, and they haces said, aquí? well, first you Y need to have dijimos, estamos something before you practicando can give el dar, something. pero primero Because we ellos had decían, nothing tienes que when we tener were algo walking. para dar algo, porque And my teníamos nada counter mientras question to caminábamos. them would be, Y so does mi that mean I pregunta was para born ellos bankrupt? era, ¿eso significa entonces que nací en And bancarrota? there's a certain kind of mindset that una is mentalidad baked into this.
que está presente aquí. Lo que hemos hecho de una manera muy perversa con la comercialización es que hemos convertido la generosidad en un deporte de lujo. Miramos la jerarquía de necesidades de Maslow y decimos que, mira, hasta que no sufras como yo en la clase media, pues no puedes hablar de trascendencia o iluminación. Entonces, lo que comenzamos a hacer en la jerarquía de Maslow es que incluso él mismo no está de acuerdo con ella. Resulta que es más como las vitaminas. No decimos que voy a tomar toda la vitamina D que necesito en mi vida, la voy a consumir antes de los 2 años de edad y voy a seguir de manera en secuencia. No. Es decir, que la vitamina G, generosidad, no debe relegarse para cuando tengas mucho. De hecho, diría que si has acumulado mucho, habiendo conocido muchas personas que han acumulado todo tipo de capital, a quienes quiero, pero personalmente, con toda la información que tengo, nunca querría ser hechos, porque entiendo que hay que dar para ser feliz. Y al tener menos no es un sacrificio, es una celebración del flujo. Tener más es, para mí, yo lo miro y digo, wow, ¿quieres acumular? Lo que significa que no estás desconectado. Francisco no dijo, voy a acumular para después dar. No. Es difícil. Tenemos que dejar de convertir la generosidad en un deporte de lujo. Entender que los que tienen menos terminan dando más. Y la ciencia está demostrando que esto es claro. Yo creo que todos estamos como en una carrera loca buscando unirnos. Lo confundimos o lo distorsionamos porque en cierta medida estamos buscando el amor, pero la manera en que intentamos encontrarlo es unirnos con cualquier cosa. Puede ser la comida, puede ser el par de zapatos o las 7 carteras. Hay como una búsqueda de unión, por eso yo confío plenamente en que finalmente vamos a acabar en una unidad humana y que la persona más rica es la persona que realmente ha podido tocar algo del amor. Perfecto. Wolfgang. Sí. I think I agree with the notion of the question. So, is it responsibility? The question is, what is poverty? Yeah, it's related to that. Because I mean, but the question was before: is it the moral responsibility of the consumer? And I relate to that because I liked before your example of Mother Teresa so much, and here I see the relation. That is, there are so many possibilities to be poor. De que hay tantas posibilidades, tantas formas de ser pobre. The word, at least in my mother tongue, for poor is the same as lonely. En mi lengua madre, la palabra para pobreza es igual a la palabra para soledad. Lo que llamas el flujo está ahí por naturaleza, somos seres relacionales, así que si las cosas andan mal no podemos sentir esta relación, nos sentimos pobres, nos sentimos aislados. Y esto no es una cuestión moral. Y sí, es una responsabilidad. ¿Qué puedo hacer como consumidor? ¿Cómo trato de dejar de ser pobre a través de la compra de cosas inútiles? Una discusión popular en estos momentos en Europa que tiene que ver con la manera en que se producen los tomates en el sur de España y en Italia. Es un escándalo en estos momentos que dicen que está en contra de los derechos humanos, los refugiados son explotados de una manera horrible, está en contra del medio ambiente. Así que todos los temas están incluidos en esta cuestión. Así que, ¿qué puedo hacer? Creo que no sirve castigar al productor al no comprar el tomate o no volver a comer tomates. El punto es, ¿será que tengo la posibilidad de escaparme de la pobreza del consumidor que compra tomates, no sé, medio
aseguro que han sido producidos bajo estas condiciones. Por supuesto. De hecho, puedo enriquecerme al producir y cultivar mis propios tomates. Crecen en el clima donde yo vivo, se pueden cultivar en el balcón, en las terrazas, y en jardines y demás. Pero el punto es, solo marca una diferencia si descubro que soy menos pobre. Si gozo de ese proceso de cultivar, de estar presente, de regar la mata, la planta, y luego consumir su fruto. Es establecer una relación real. Creo que eso tiene que ver con la pobreza. Que si damos estas charlas, estas presentaciones, tenemos que tomar las cosas en serio. Hay muchas formas, muchas maneras de ser pobre y muchas maneras de escapar también. Yo pensaría que para mí pobreza es infelicidad. Así lo sentiría. Yo pienso que obviamente existe pobreza material. Yo no quiero tampoco, pues, como... Yo nunca he estado en esa situación, ¿cierto? De no tener con qué vivir, con qué comer, de sentir hambre, debe ser una cosa terrible. Pero para mí, yo pensaría que es más terrible, la sensación de dejarme reducir a una cosa. Esto va en línea con lo que yo hablé esta mañana. Yo siento que cuando yo dejo reducir el misterio de mi ser, porque ayer cuando Carlos hablaba de preguntas sin respuesta, a mí me gusta cultivar una pregunta, la pregunta de mi ser, pero yo siento que es una pregunta a la cual yo nunca le voy a poder dar respuesta, pero yo pienso que cultivar esa pregunta, ¿quién soy yo?, me da vida. Yo siento que me da vida, así no tenga la respuesta. Pero cuando aparecen estados de identificación, como los que yo hablo, en los que yo me convenzo a mí mismo que yo soy algo, ¿cierto? Que yo soy una cosa, que yo soy una profesión, que yo soy esto otro, entro en una trampa porque las cosas son objetos que siempre están faltando. Siempre los voy a estar retocando. Es como el selfie que nunca acabo de retocar. Siempre estoy añadiendo, no, le falta esto otro, no, pero le falta esto otro. Y nunca, entonces es un estado de que me falta siempre algo, ¿cierto? Pero cuando yo me conecto con la esencia de mi ser, sea lo que sea, yo sí siento algo que es como, yo no sé quién soy yo, pero hay algo que está en paz adentro, hay algo que se siente lleno, que siente que no falta nada, así me falte todo, es algo extraño, como que no falta nada. Yo pienso que la imagen que se me viene a la cabeza es como uno vivir en una mansión enorme y uno encerrarse en el baño de esa casa y pensar que esa es la casa, ¿cierto? Y olvidarme de que yo vivo en una mansión y yo estoy aquí viviendo en el baño, ¿cierto? Es como eso, es como un estado de confusión. Para mí la pobreza es un estado de confusión, es como convertir la realidad de mi ser en algo que es completamente irreal. Así lo vería yo. Yo recuerdo un día estaba en el centro Ayotu Timayui, en la ciudad de Santa Marta, en un barrio marginado de Santa Marta, en una población que afronta desplazamiento, muchísimo conflicto, gran pobreza. Estábamos en el corredor con los niños, con los maestros, conversando, con padres, cuidadores, yendo, viniendo, y una madre de una de las niñas venía con ella y se acercó y me dijo: yo le quiero decir una cosa. Yo quiero decirle que aquí yo no me siento pobre. Y yo le dije: ¿y usted por qué me está diciendo eso? ¿Qué la hace decir eso? Y ella me dijo: es que mire todo lo que está pasando acá. Aquí yo entro, yo soy tenida en cuenta. Aquí la niña está siendo tenida en cuenta.
Aquí hay una cantidad de cosas posibles. Aquí nosotros hablamos. Aquí nosotros nos sentimos personas. A mí eso me movió muchísimo. Y esa es la imagen del pobre que yo y todo el equipo de NADEYOTU quiere cambiar. Es una imagen que ha venido siendo rotulada, etiquetada socialmente, porque mira al ser humano desde la carencia. Yo quiero que nosotros miremos al ser humano desde su potencial, desde su posibilidad, de que el niño, por más pobre que sea, como nosotros entendemos esa pobreza, porque vive en una situación de carencia de recursos materiales, entonces, pobrecito, ahí se quedó, no hay cómo salir de ahí, y ya es una condición de vida. Pero no es así, sí es posible. ¿Por qué? Porque vemos es la oportunidad y vemos es la capacidad y el potencial que tenemos todos, incluso los que somos pobres, de ser líderes de nuestra vida y de ser capaces de transformarla. La pobreza que más me da tristeza y a veces también me preocupa es la pobreza de nivel de conciencia. Porque me da tristeza ver gente que vive solamente por sí misma, completamente desconectada con los demás, que puede ser el medio ambiente, las otras personas, y solo se miran a sí mismos. Y me asusta porque a veces estas personas llegan hasta el poder y liderar desde ese nivel de conciencia crea daños muy grandes. No por hablar de política, pero a mí una persona que humanamente siento mucha compasión y tristeza es Donald Trump, que desde el punto de vista material quizás puede tener muchas cosas, aun si eso no es cierto, puede ser, nunca sabemos con él, pero asumimos que está rico materialmente, pero desde el punto de vista de la conciencia es una persona que a mí me genera mucha tristeza. Pero estoy también con mucha esperanza y me vuelvo a la pregunta tuya, Presidente, porque yo pienso que la educación no es solo, sobre todo en esta época, desde los adultos hacia los jóvenes o los niños. Yo pienso que nosotros como adultos hoy tenemos que dejarnos reeducar de los jóvenes. Si yo tengo una esperanza grandísima hoy es porque yo pienso que esta generación Z, como le llama, es una generación maravillosa que tiene un otro nivel de conciencia que seguramente mi generación no tuvo. Pienso en un ejemplo como Ingrid, que está viajando el mundo, despertando nuestras conciencias alrededor de los desafíos del medio ambiente. Pienso en Estados Unidos, al movimiento de jóvenes que pusieron en la agenda de las elecciones presidenciales el control de las armas como consecuencia de la masacre en Parkland. Y entonces yo pienso que hay una generación que tiene otro nivel de conciencia, que se siente parte de y que quiere cuidar el medio ambiente y el contexto en el cual vive. Es una generación que siente la casa y hasta el universo, el mundo y hasta el universo como su casa, que se muda y que viaja de Colombia a México, a Europa, como si fuera a cambiar de cuarto, y no es cambiar cultura, no es cambiar, no sienten barreras. Entonces pienso que es además una generación que valora la experiencia más que tener cosas materiales. Entonces pienso que ha llegado el tiempo de nosotros como adultos de dejarnos también reeducar por parte de la generación a más jóvenes. Otra vez parafraseando a David Escobar, el poder infinito que hay en el corazón y la mente de nuestros niños. Quisiera que mostráramos estas diapositivas y ya terminamos. Nos están sacando la paleta. Estas diapositivas para dejar dos conceptos provocadores en la mente de todos. Y yo hace días vengo, pues esto también tiene origen en el capitalismo consciente, y que si la sociedad hoy se volcara hacia los valores femeninos, quizás tuviéramos un mundo distinto. Las empresas, y es dominación, agresión contra compasión y empatía, o ambición, competición contra inclusión y amor, o ganar y asertividad contra ganar, ganar y cooperación, enfoque y resultados contra apertura y creatividad, orden y disciplina contra relaciones y confianza, estructura y discernimiento
contra vulnerabilidad, es decir, ser capaz de decir no sé, fuerza y crueldad contra armonía y cuidado. Y por último una frase de Dr. Seuss que me ha parecido inspiradora toda la vida, dice que a menos que alguien así como tú se preocupe, nunca jamás va a cambiar, pues algo así, pero ahí la pueden leer ustedes, mejor dicho. Muchas gracias, como ven seguimos aprendiendo, hasta las 5:47 aprendimos y seguimos tomando nota. Muchas gracias a todos por su sabiduría y su amor.